Hola amigos, bienvenidos a Clasicolandia, el mundo de los libros clásicos. Yo soy José Agustín Grullón y en esta ocasión les estaré hablando sobre el libro Tartufo del escritor francés Juan Bautista Poquelin, más conocido como Molière. Antes de empezar hablando sobre el libro como tal, voy a dar algunas pinceladas sobre la vida de Molière, ya que la vida de este estuvo en íntima conexión con todos sus libros, en especial con Tartufo, el libro que por supuesto estaremos hablando en esta ocasión. Molière desde muy pequeño estuvo íntimamente vinculado con el teatro en París, ya que ahí nació y ahí creció su juventud y gran parte del resto de su vida. Vale decir que a muy temprana edad Molière fundó una especie de teatro con algunas de sus amistades de la época, y también eso fue permitiéndole a él la familiarización con ciertos escritores que estaban vinculados al teatro de la época. Ellos escribían, aunque no tenían cierto reconocimiento en ese género, pero por lo menos contribuían al teatro de Molière, que era más conocido como el ilustre teatro, así lo denominó Molière, lo cual sin embargo terminó siendo una especie de ilustre fracaso porque no surtió las expectativas programadas o esperadas por Molière. Con el devenir del tiempo, Molière sin embargo fue insistiendo en su empeño de ser un actor y un dramaturgo como tal, y llegó el momento en que él se encontró con el príncipe Conti, que había sido uno de sus compañeros de estudio en un colegio jesuita en el cual Molière estudió, porque vale decir que su padre era tapicero de la corte real y en consecuencia gozaba de cierta holgura económica. Era una especie de aristócrata y eso le permitió enviar a Molière a un colegio de nobles, que era el colegio de los jesuitas, en el cual estudió Molière. Ahí se pudo codear con algunos hijos de los personajes franceses más influyentes de aquel tiempo, como lo estuvo el príncipe Conti, que me acabé de mencionar, y que en ese momento entonces se encontró con Molière después de tanto tiempo de haberse despedido en la época de los estudios. Él entonces le dio cierta ayuda a Molière en el teatro, pero fue entonces poco después cuando Molière se encontró con el monarca Luis XIV en una de sus andanzas por el teatro, y entonces Luis XIV quedó sumamente impresionado con el talento de Molière, hasta tal punto que grandes especialistas en Molière afirman que de no haber sido por Luis XIV, Molière no hubiera llegado a ser ese gran dramaturgo que llegó a ser, porque Luis XIV le brindó todo el apoyo que merecía desde todos los puntos de vista, y eso entonces le permitió a Molière desarrollarse en su área con mucho entusiasmo y con cierta libertad desde el punto de vista artístico, pero también desde el punto de vista de otras libertades. Entonces, también se dice que Luis XIV fue el primero en advertir el genio de Molière. En ese tenor es importante señalar que Molière gozó durante toda su vida del aprecio de las principales autoridades de la Francia de su época. Sin embargo, con la publicación de Tartufo, Molière se ganó inmediatamente el desprecio de las autoridades católicas de la época, porque Tartufo es de alguna manera una especie de sátira hacia la hipocresía católica de la época, aunque no necesariamente es un libro que se circunscribe a ese tipo de hipocresía, sino que es un libro que representa como tal la hipocresía en general, porque Tartufo, el personaje central, encarna lo que es el arquetipo por antonomasia del hipócrita, pero en todos los sentidos.
Entonces, Molière con su teatro, que era conocido como el Ilustre Teatro, ese fue el nombre que Molière le dio, fue sin embargo bautizado por algunos detractores como el Ilustre Fracaso. Y así también lo han denominado en principio algunos de los estudiosos de Molière, porque fue de alguna manera un fracaso, aunque si lo analizamos bien no lo fue, porque fue el teatro que le permitió a Molière codearse con otros especialistas de ese género, pero también se fue llenando de experiencia en el teatro, no solo escribiendo en el género, sino actuando y conociendo algunos errores sobre el género, y eso entonces constituyó la base que lo impulsaría a ser ese gran dramaturgo que llegó a ser, además de que le permitió la oportunidad de conocer a Luis XIV, que como dije fue la persona que le dio ese gran impulso y ese gran apoyo del cual he hablado, que le dio a la obra de Molière. En ese tenor, y es importante señalar que Molière fue el dramaturgo que realmente más pudo satisfacer los intereses de emoción de el monarca Luis XIV, porque Luis XIV disfrutaba mucho de esas comedias de Molière, se reía mucho con él y no solo lo defendía, sino que lo disfrutaba mucho, y por eso siempre lo invitaba a que siguiera desarrollando ese arte que Molière había realizado con tanto ingenio y con tanto genio. Inclusive en una de sus obras, Luis XIV participó en el argumento, en la redacción del argumento, le brindó, mejor dicho, el argumento a Molière. Entonces, Molière fue cada vez desarrollando en ese arte del teatro hasta tal punto que está considerado como uno de los mayores dramaturgos de todos los tiempos. La publicación de Tartufo significó una especie de controversia para la época, porque en ella Molière realizó una especie de ataque a la hipocresía devota especialmente, aunque el libro como tal es una especie de ataque a la hipocresía en general. No solo puede ser encasillado en la hipocresía religiosa, sino en todos los órdenes, en todos los aspectos, porque en realidad Tartufo es ese arquetipo por antonomasia. El libro realmente en la primera versión que se realizó fue tan atacado que Molière se vio en la obligación de realizar otra segunda versión que era más ligera, menos mordaz, menos satírica, la cual sin embargo también terminó siendo atacada. Entonces él se vio en la obligación de realizar una tercera versión, la cual fue escrita y producida en 1669. Esta es la versión que conocemos en la actualidad, es la versión que está en este libro, porque es un libro que no lo tengo por separado, sino que lo tengo en este volumen que contiene varios escritos, o mejor dicho, varios libros de Molière, y ahí está Tartufo. Entonces, en esa versión de 1669, que es la que conocemos hoy en día y que fue la que le dio fama mundial a Molière en cuanto a esa obra se refiere, porque las otras dos versiones o se perdieron o no sé qué fue lo que pasó realmente con ellas. El caso fue que la versión que pasó a la posteridad es precisamente esta versión, que es, como dije, la que todos conocemos. Entonces, el libro Tartufo, como tal, refleja la hipocresía del personaje central, que es Tartufo, el que le da nombre al título de la obra, en la cual se refleja y se describe de una manera magistral ese tipo de comportamiento en un personaje de esa categoría que es Tartufo. Es un personaje que se comporta con extraordinaria hipocresía y es capaz de persuadir a personajes influyentes dentro de la obra, y que también lo son económicamente,
en la sociedad en la cual se desenvuelve Tartufo, que es en París, donde está situada realmente la obra. Orgón es un personaje que ha quedado completamente persuadido por Tartufo, hasta tal punto de que él cree todo lo que Tartufo le dice y hace todo lo que Tartufo le dice. Tartufo, sin embargo, está enamorado de la hija de Orgón y quiere impedir ese casamiento que ella pretende llevar a cabo con su enamorado. También Tartufo, vale decir, tiene ciertas pretensiones con la esposa de Orgón, pero Orgón, sin embargo, a todo esto no le presta atención o no cree en nada de esto. Hay personajes que intentan comunicarle eso que representa Tartufo, las intenciones que tiene Tartufo, y sin embargo él no cree en nada de eso. Inclusive la misma esposa de Orgón le comunica sobre las intenciones de Tartufo y Orgón tampoco lo considera cierto. No es sino a través de una estrategia que ella utiliza cuando Orgón entonces termina dándose cuenta de lo que ella y los demás le han dicho con relación a Orgón. Pero de alguna manera ya es demasiado tarde, porque Orgón tiene tanta credibilidad en Tartufo que él incluso lo considera tan bueno que incluso ha donado, mediante un acto de donación entre vivos, todas sus propiedades a Tartufo. Tartufo entonces se aprovecha de esa oportunidad de una manera muy ingeniosa y después al final es cuando se lleva a cabo la solución a esas intenciones que ha llevado a cabo Orgón contra Tartufo, o mejor dicho, a favor de Tartufo al inicio, aunque después al final es donde terminaría siendo en contra, pero por razones que ustedes como lectores entenderán una vez que inicien la lectura de Tartufo. Es también importante señalar que Tartufo es el personaje que encarna ese tipo de hipocresía dentro del libro, pero está la señora que representa una especie de devoción que es realmente verdadera, es una devoción real, que nada tiene que ver con la devoción hipócrita y fingida de Tartufo. Entonces, ella es la madre de Orgón, la señora Pernal, y es la señora que encarna esos valores. Es decir, que dentro del libro no solo se están reflejando lo que constituye como tal la hipocresía de los sectores que representan la devoción católica, sino que ahí está ese personaje que representa a las verdaderas personas que son devotos fieles y reales. Tartufo es en cambio un devoto falso que representa ese tipo de hipocresía, pero también, como dije, la hipocresía en general, porque Tartufo es, valga la redundancia, el hipócrita por antonomasia en todos los órdenes. Es un libro que hay que leer porque invita a la reflexión, invita a que nos detenamos e invita a que nos logremos familiarizar con muchos detalles de la vida cotidiana y de muchas cosas que suceden a diario, y que no es sino a través de la lectura de este libro que podemos captar o que podemos comprender con mayor sutileza y con mayor quietud. Es un libro que hay que leer porque representa realmente el despertar a muchos valores, tanto de la época como de todos los tiempos, y se pintan con lujo de detalles las características para conocer a un verdadero hipócrita, pero también invita a que se puedan conocer otras características en otros seres humanos que están encarnados en varios de los personajes que están incluidos en este libro, y que ustedes como lectores conocerán una vez que se introduzcan en la lectura de Tartufo. El personaje Tartufo, vale decir, fue señalado como un personaje que posee varias características del hombre mediocre.
Eso lo llevó a cabo el estudio que realizó José Ingeniero en su libro El hombre mediocre, donde él incluye y cita varias veces el personaje Tartufo, y lo incluye como un personaje que tiene todas esas características. Y en ese libro José Ingenieros nos dice por qué Tartufo pertenece al bando de los mediocres y lo diferencia de otros personajes que, según Ingenieros, en ese libro representan el genio. El hombre mediocre es un libro que lo hemos tratado aquí en Clasicolandia. Hay un video sobre él que ustedes, si están interesados y no han escuchado ese video, pues pueden escucharlo y pueden verlo, porque ahí hablo sobre el hombre mediocre de José Ingenieros, que es donde también se menciona, como dije, el libro Tartufo. Y ahí José Ingenieros considera a Molière como uno de los más grandes psicólogos de todos los tiempos, por esa gran psicología que utiliza en la caracterización, sobre todo de Tartufo, un personaje que está muy bien caracterizado en todos los sentidos, en todos los aspectos, desde el punto de vista artístico. Así que, señores, hay que leer Tartufo, porque es un libro que nos va a decir mucho, y es un libro que no solo está entre los mejores libros que se han escrito en la historia, sino que es un libro que invita a muchas cosas y que realmente nosotros la vamos a disfrutar una vez que leyamos el mismo, y que son características que tiene y que posee ese libro que ya he mencionado, y que posee otras que ustedes como lectores van a captar, y que es importante que realmente lo tengan, pero sobre todo que lo lean. Así que muchísimas gracias, señores. Nos vemos en un próximo video donde estaremos hablando sobre un libro clásico.